Y una grave situación están viviendo los tribunales de familia. Esto debido al atochamiento de causas por pago de pensiones alimenticias y la retención del 10% de los fondos previsionales. Según el Poder Judicial, esto se debe a la demora por parte de las AFP en dar cumplimiento a las órdenes de pago despachadas por los tribunales. La Corte Suprema informó que hasta el 23 de octubre, fíjese, solo se han pagado 22.000 órdenes de un total cercano a los 100.000. Para profundizar en esta situación estamos con Susan Sepúlveda, jueza del tercer juzgado de familia de Santiago y presidenta regional de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Magistrada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Primero que todo, el contexto que ha habido usted en su tribunal y en el resto de los tribunales de familia. Sabemos que desde el primer retiro del 10% han estado bastante sobrepasados y de hecho el número es bien claro, más de 90.000 órdenes que se dieron en el primer proyecto cuando se hace ley por no pago de pensiones alimenticias y solo se han pagado 22.000 y vemos filas, vemos molestia y también una sobredemanda por parte de los tribunales de familia actualmente. Así es, Nicolás, efectivamente este proyecto de ley que primero se aprobó respecto al primer retiro y que permitió que se hiciera la retención para el pago de pensiones de alimentos ha generado una sobrecarga en lo que nos invoca precisamente para poder efectuar los pagos definitivos. Sin perjuicio, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados tiene preocupación no solamente sobre este tema relacionado con la sobrecarga, sino precisamente el que se puedan instalar mecanismos de garantías para el cumplimiento de las pensiones de alimentos, no solamente a través de la retención, sino que ojalá desde el Ejecutivo y el Legislativo se puedan implementar políticas públicas y proyectos de ley que se hagan cargo precisamente de esto que se ha visibilizado a través perdón, de la retención. En una solución más profunda, más allá del retiro del 10%, hay, va a sonar reiterativo, pero una deuda pendiente con respecto al no pago de pensión alimenticia desde hace bastantes años que ahora se visibiliza aún más, siempre ha estado presente. Claro, pero la visibilización no se había hecho de manera tan latente como ocurrió ahora. Claro. Ha sido una preocupación permanente la temática de infancia dentro de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Hemos participado en el proyecto de ley de la aprobación del Servicio Nacional de la Niñez, como también el proyecto del Sistema de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que aún no se aprueba. Entonces, claro que lo que implica la recarga que usted ha manifestado es una preocupación, pero también para nosotros es una preocupación que se implementen mecanismos permanentes. El retiro del 10% es un mecanismo puntual que se plantea a propósito de la pandemia, Sí, claro. que nunca estuvo pensado inicialmente precisamente para pagar las pensiones de alimentos, pero sí permitió, una vez que se permite la retención, hacer visible lo que ocurre respecto a los incumplimientos de los alimentos y cómo está desprotegida la infancia desde la subsistencia que implica precisamente el pago de los alimentos. ¿Qué mecanismos plantean, magistrada, la asociación, los tribunales de familia para abordar este tema? Vamos a volver al tema del 10%, lo coyuntural, digamos, pero aquí hay un tema que se arrastra hace bastante tiempo. Tiene que haber una iniciativa desde el Ejecutivo que pase por un proyecto de ley que sea norma de la República. ¿Cuál es ese mecanismo que debería ser el más óptimo para poder solventar esta problemática que hace tanto tiempo está presente? Nosotros nos hemos hecho presente en diversas instancias, dentro de la instancia legislativa, precisamente en lo que dice relación con el sistema de garantías que tiene que ser aprobado, porque esto es el paraguas para establecer mecanismos de garantías de derechos de la infancia en todo ámbito, incluido la temática de alimentos. También nosotros hicimos una petición el año pasado al Ejecutivo que pudiera implementar un mecanismo que garantizara a lo menos el pago de una pensión mínima de los alimentos de tal manera que la carga de cobro esté en el Estado y no en las madres o padres eventualmente cuidadores de los niños a quienes no se le pagan sus alimentos. Y también nos parece importante implementar proyectos de ley que puedan mejorar los procedimientos en el cobro de alimentos y hacerlos más ágiles, porque dentro de las dificultades que se han planteado y que se han hecho visibles a propósito del pago del 10%, es que el procedimiento que hoy día existe en materia de cumplimientos de alimentos es un procedimiento engorroso que impide un trámite ágil y que también permita un pago efectivo de la pensión de alimentos. Las deudas de alimentos suelen ser
muy altas. Así es. Y las posibilidades reales de cobro están reducidas. Por eso el pago del 10% se transforma para algunas personas como una esperanza real de alguna vez ver, por lo menos en alguna oportunidad, el pago de los alimentos que nunca se han pagado. La mayoría de los casos que se están cobrando son pensiones que superan incluso el tope del retiro, son sobre los 4 millones de pesos. La mayoría son en montos bastante altos, que impide incluso que queden pagadas 100% con la retención. Entonces, aquí también hay que relevar cuál es la problemática que está de fondo detrás y que a través precisamente del retiro del 10% permitió hacerlo visible e instalar este debate. Estas peticiones a las que yo hago referencia, nosotros ya las hemos hecho presentes en distintas instancias, como digo, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Participamos en la mesa que se implementó en el Ministerio de la Mujer para debatir sobre la temática de alimentos y también hicimos presente lo mismo e insistimos en la participación activa que debe tener el Estado para garantizar el cumplimiento de los alimentos. Magistrada, ¿cuál es su opinión con respecto al proyecto de ley que fue votado por unanimidad aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados que establecería un retiro forzoso del 10% de los fondos provisionales para el pago de pensiones alimenticias? Esto en el contexto que estamos comentando y la sobredemanda que ha habido en los tribunales de familia en el último tiempo tras el primer proyecto de retiro. Nosotros lo evaluamos del punto de vista también de los derechos, en este caso de niños, niñas y adolescentes, de manera positiva. Tuvimos una participación precisamente en lo que se debatió dentro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la participación de nuestra presidenta Soledad Piñeiro. Ella incluso pudo contribuir, aparte de la redacción de la norma que fue aprobada por unanimidad tanto en comisión como posteriormente en sala, porque permite que aquellos alimentarios respecto de los cuales se les adeuda alimentos y cuyo afiliado no solicitó el retiro, por lo tanto no se pudo pagar esta pensión a través del retiro, pueda subrogarse los derechos de este afiliado para solicitar a través de una autorización judicial el retiro de aquellos fondos. Esto es, si el afiliado no solicita el retiro, pero tiene una deuda de alimentos, el alimentario o su representante legal puede solicitar una autorización judicial para subrogarse en los derechos de este afiliado y por lo tanto solicitar directamente el retiro. Desde el punto de vista práctico, lo que estamos comentando del contexto de las deudas en pago de pensiones alimenticias es un proyecto positivo, pero ahora yo me pongo en el escenario de que finalmente se apruebe el retiro del 2%. El primer retiro, recordemos, tiene un plazo de 1 año. Eso podría generar aún mayor demanda a los tribunales de familia. ¿Cómo lo evalúan ustedes de lo positivo de ese proyecto en particular, pero lo que exigiría ya en un sistema bastante apretado que ha tenido esto? Lo que pasa es que todo lo que diga relación con el costo en cuanto a la actividad laboral que implica esto, el número de horas que uno tiene que dedicarle al trabajo o la dotación, lo que nosotros hemos hecho como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados es requerir aumento de dotación. Pero finalmente de las cifras y de la gestión se tiene que hacer cargo la institución, esto es la Corte Suprema y el Poder Judicial como tal, no nosotros como asociación. Nosotros como asociación lo que hacemos es hacer peticiones, en este caso a la institución, para que pueda otorgar garantías, para que este trabajo se pueda realizar de manera adecuada por parte de quienes impartimos justicia, en este caso jueces y además funcionarias y funcionarios que son quienes colaboran para que esta función se pueda ejecutar de manera óptima. Sí, usted señalaba un punto, magistrada, hacer la petición de mayor dotación a la Corte Suprema, al estamento aquí en particular. Ayer, de hecho, hubo una declaración por parte de la ministra vocera del máximo tribunal, Gloriana Chevesich, donde se aducía la responsabilidad de este retraso en el pago de las pensiones alimenticias, de las deudas con el retiro del 10% a las administradoras de fondos de pensión. Dos preguntas. ¿Usted está de acuerdo de que aquí hay un retraso por parte de las AFP y que finalmente va complicando aún más el sistema para el Poder Judicial? Y segundo, si se ha hecho la petición de mayor dotación y cómo ha sido acogido esto. Efectivamente ha habido un retardo en el pago por parte de las AFP, en que no obstante existir orden de pago por parte del tribunal, las AFP no han cumplido, pero esto es porque la propia ley tampoco estableció un plazo específico para que la AFP pague las pensiones de alimentos adeudadas y cuyo pago se ordene judicialmente.
La ley lo que estableció fue un plazo para pagarle al afiliado que solicita el retiro, Claro. pero no estableció un plazo legal para que la AFP pague al alimentario cuando cobre el retiro a través del tribunal. Ese plazo no se estableció en el primer proyecto de ley que luego fue aprobado para el primer retiro. Para entenderlo, no hay una obligación de un plazo para el pago de ese retiro para una deuda de pensión alimenticia, no así lo que pasa cuando el 10% llega a la cuenta de uno de los afiliados. Faltó justamente ese segundo tema. Claro, el plazo no es legal. Algunos tribunales, mediante las resoluciones, plantean un plazo que es un plazo judicial y que por lo tanto debe responder a esa resolución judicial, pero no hay un plazo establecido desde la ley. Es a discreción, digamos, entonces eso puede ser bastante amplio. Así es. Lo segundo que le preguntaba, magistrada, ¿se ha acogido una petición, me imagino que ya la han hecho, de mayor dotación para lo que se viene si efectivamente se aprobara este proyecto del 10%, que estaría ya contando con todos los votos, y agregando este proyecto adicional que usted decía que es positivo, pero puede recargar aún más el sistema, que es el retiro forzoso del 10% para las deudas de pensión alimenticia? Lo que se ha intentado por parte de la institucionalidad es implementar el mecanismo de jueces de otras jurisdicciones a familia. Pero respecto de ese mecanismo que utiliza la Corte Suprema, nosotros siempre como asociación hemos tenido reparos, porque suelen implementarse mecanismos que son sin la voluntad de la destinación. Esto se utiliza, destina un juez de jurisdicción penal, por ejemplo, a familia. Jueces orales para ser jueces de familia, por ejemplo. Exactamente. Pero sobre la destinación, nosotros siempre como Asociación Nacional de Magistrados hemos tenido reparos cuando se realiza sin la voluntad precisamente de quien es destinado, porque además también suelen destinarse a materias que no son las propias. Claro. Por lo tanto, corremos el riesgo de que quienes asistan en estas materias no sean jueces y juezas especializados. Por lo tanto, el mecanismo de la destinación no es un mecanismo que esté validado por parte de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en términos generales. No hemos hecho una evaluación de manera específica en este caso, sin perjuicio. Nuestra evaluación en estos temas, de manera permanente, siempre ha sido de resistencia y de negativa cuando se hace sin la voluntad de la jueza o juez destinado a una materia que no es la propia o a la que no ha requerido ser destinado. Aquí hay dos puntos que hemos estado comentando, magistrada. Por un lado, el personal, se necesita personal y mayor personal para abordar no solamente este tema en particular que tiene que ver con el 10%, sino los distintos temas y muchísimos temas que abordan los tribunales de familia, que sabemos. Y segundo, está lo del sistema. Ahora, se ha hablado desde el Poder Judicial de ir facilitando desde lo que se tiene un sistema más rápido. Por ejemplo, estaba leyendo acá, se ha avanzado en diseños informáticos, apoyo a jueces, contratos temporales de funcionarios, un trámite fácil en el sitio web del Poder Judicial. ¿Eso puede abarcar, es suficiente lo que se tiene hoy, mejorándolo para lo que se podría venir en los próximos meses con un eventual segundo retiro? Partiendo como lo explicaba al inicio, esto es insuficiente. Y es insuficiente precisamente porque aquí lo que se requiere es un procedimiento más ágil. Lo que se requiere, y no solamente desde el punto de vista informático, sino que también desde el punto de vista jurisdiccional. El tema de los cumplimientos de alimentos se rige por normas del Código de Procedimiento Civil, que siempre ha estado pensado entre problemas entre particulares o entre partes que están en igualdad de condiciones. Claro. Cuando hablamos del cobro de los alimentos, hablamos del cobro de un derecho fundamental, de un derecho humano que requiere necesariamente una modificación más profunda. Por lo tanto, todo lo que se ha tratado de implementar, un poco haciendo frente a una situación de contingencia, es insuficiente para poder dar cobertura a un derecho fundamental, que son los derechos de alimentos de niñas, niños y adolescentes. Resumiendo lo que hemos estado conversando, magistrada, hay que concentrarse en la norma, en la ley, en el sistema que está establecido para el pago de pensiones alimenticias. Lo que está sucediendo ahora es un reflejo de algo que se ha ido arrastrando desde hace bastante tiempo. Y usted también apunta a un tema que es bien relevante. La norma hoy habla de dos partes en igualdad de condiciones, cosa que sabemos no se da en la mayoría de los casos. No se da nunca, en el sentido de que estamos hablando precisamente de derechos humanos. Por lo tanto, aquí el rol, cuando hablamos de derechos humanos, requiere, por lo tanto, garantías reforzadas para asegurar su cumplimiento.
¿Ya? Cuando hablamos de derechos humanos siempre estamos hablando precisamente porque una de las partes está en desigualdad de condiciones y en este caso la desigualdad dice relación con la defensa de los niños, niñas, adolescentes frente a un incumplimiento. Justamente. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y seguimos muy atentos a este tema. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.